Les doy la más cordial bienvenida a Conócete, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos en esta oportunidad con el curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos, impartido por la doctora Jimena Medellín Urqueaga. El tema será el principio pro persona y de cómo la interpretación expansiva es fundamental en materia de derechos humanos con base a un parámetro de regularidad de normas. Acompáñenos, por favor. La selección de normas secundarias como regla. Todavía no nos metemos al problema constitucional, que acuérdense que fue lo que planteó la acción de inconstitucionalidad 155. Estamos únicamente en la selección de normas secundarias. De las normas del sistema legal, hay que seleccionar la que más protectora parezca, sobre todo cuando tienen fines como reglas. Y entonces ahí nos lanzan distintas preguntas, que yo les decía que uno de los objetivos de mi sesión era no únicamente plantearles los conceptos, sino plantearles algunos de los retos o de los problemas que nos van planteando esa forma de entender estos principios. Si esto es así, si a través del principio pro persona podemos generar o seleccionar cualquier regla, la pregunta es si estamos ante un nuevo criterio de solución de antinomias. Es decir, si ahora tenemos que hablar de jerarquía, norma especial y general, norma anterior e interior y pro persona. Y entonces la pregunta es, ¿por qué elegimos una u otra? O ya acabamos con la jerarquía. Ya mejor acabamos con la jerarquía. O con las normas especiales y generales. Y eso nos lleva también a un tema que ya se le planteó a la Suprema Corte con el posible impacto de competencias. Porque una persona decía, oigan, a mí me están juzgando en el fuero local por un delito, pero yo creo que la norma federal es mucho más protectora. Aplíquenme la norma federal, ¿no? Porque es más protectora. Y la respuesta fue, hay competencias. Hay ámbitos de validez y hay ámbitos de competencias y el pro persona no puede anular esos ámbitos. Entonces, si pensamos en la preferencia normativa, desde normas secundarias nos topamos con ese tipo de debates y esos tipos de debates, la Suprema Corte le ha ido poniendo un límite al principio de pro persona en la vertiente de de selección de normas secundarias. Ahora, si nos vamos en la selección de la norma como parámetro, es decir, aquí sí ya nos subimos a Constitución y tratados. Una de las primeras cosas que ya les decía es determinar si existe una diferencia de la norma más allá de los términos enunciados. Y lo veíamos ahorita con el artículo 9 constitucional frente al artículo 16 de la Convención Americana. ¿Existía realmente una diferencia de las normas, de cómo se reconoce, al menos de manera muy general, el derecho a la asociación, más allá de los términos que tenían enunciados? Ahorita en una cosa muy rápida dijimos que no. Pero entonces ahí nos vuelve a mandar otro problema. Si entendíamos que el pro persona implica primero la selección de la norma y después la interpretación de la misma, ¿cómo vamos a saber qué norma es más protectora si no la hemos interpretado? ¿Cómo vamos a seleccionar si no hay un ejercicio interpretativo de inicio? Esa es una de las cosas que me preocupa mucho personalmente, y aquí a veces lo uso de terapia, las clases. Me preocupa mucho cuando me dicen, es que hay que seleccionar la norma más protectora. Es que nada más leyéndola no puedes seleccionar la norma más protectora, no sabes todavía cuál es la norma más protectora. Posiblemente, de hecho, estés equivocado o estemos equivocados en qué norma estamos seleccionando. El determinar la norma más protectora inicia por la interpretación de la norma y después tal vez habrá que ver si realmente hay una diferencia de estándar de protección entre la Constitución y un tratado internacional, de manera que decidamos si también queremos hacer una selección de norma, ¿no? Pero no es primero la selección y después la interpretación, no necesariamente, porque parece que en algunos casos la lógica se invierte. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí? Y por último también hay un efecto en la selección de la norma del parámetro que también me parece que hay que tomar en consideración, que es utilizar un parámetro fragmentado. ¿Se acuerdan esto que decíamos del parámetro de regularidad que ha introducido la jurisprudencia de la Suprema Corte?
un parámetro fragmentado o un parámetro integrado. Es decir, vamos a hablar de un control de constitucionalidad en contra o en contraste, contrastándolo con el control de convencionalidad, o podemos hablar de un control de convencionalidad y constitucionalidad integrados. Parecería que sería integrado, pero como les dije, aquí no es como sucede en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que preguntaban, que tenemos una norma aplicable y la interpretamos a la luz de otra norma. Aquí, como las dos normas son parte del sistema jurídico mexicano y las dos podrían ser igualmente aplicables, entonces si optamos por un parámetro, si optamos por la norma constitucional, en exclusión de la norma convencional, estamos segmentando el parámetro, lo estamos fragmentando. Entonces, en realidad, deberíamos de decir, de conformidad con los artículos 9 y 35 constitucionales, así como los artículos 16 y 23 de la Convención Americana, y ahí tenemos un parámetro con los dos. Ahí es la interpretación de la norma. Si decimos, de conformidad con el artículo 9 constitucional, interpretado a la luz del artículo 16 de la Convención Americana, tenemos una norma de parámetro y lo demás es ejercicio de interpretación, no es aplicación del tratado. ¿Se acuerdan que la aplicación constitucional en parte implica ser el parámetro de control? Eso ya es un primer ejercicio de interpretación, de aplicación constitucional. Sí. Entonces, formar una integración de selección de normas sería, por ejemplo, integrar un bloque de constitucionalidad para resolver un caso. Claro, lo que pasa es que la Corte no quiso aceptar el término de bloque de constitucionalidad. Se rehusó. Se rehusaron. Entonces generaron este término de parámetro de regularidad constitucional. Digo, de parámetro de regularidad, y hasta ahí lo cortan. Porque antes era parámetro de regularidad constitucional. Y para cuando dicen que están haciendo algo integrado, hablan de parámetro de regularidad. Pero es complicado decir o pensar que nos hablan de un parámetro de regularidad y que después nos hablan del control de convencionalidad o el control de constitucionalidad como si fueran dos cosas distintas. Porque en realidad, y que eso ya se lo repitió la Corte Interamericana en una sentencia posterior, el control de convencionalidad se debe de operar a través de los mecanismos que están establecidos en el Estado para el control de constitucionalidad. Lo importante es integrar a la convención en ese análisis, no generar un sistema paralelo de control que te basas en el tratado y otro en la Constitución, porque si no, no estás haciendo ese ejercicio de vinculación dialéctica entre tu sistema y el sistema internacional. Esa es la preocupación de la Corte. La Corte no quiere que de pronto empiecen a citar a la Convención Americana en las sentencias. Qué bueno que lo hagan. Pero lo que quiere la Corte es que los sistemas nacionales empiecen a dialogar de manera mucho más clara con las normas internacionales. Y eso solamente se hace si estamos constantemente pensando en ambos sistemas. No nada más diciendo, vamos a hacer control de constitucionalidad y a referirnos a normas constitucionales, y ahí de vez en cuando mencionaremos alguna norma convencional. Eso no satisface por lo menos las expectativas. Después podríamos decir si es legítimo que la Corte Interamericana haga esta exigencia a México, si esto en realidad se deriva de las obligaciones que México tenía del tratado, o si es una imposición no yanqui, por favor no digan que es yanqui, porque es que eso dice Venezuela. Es una imposición yanqui, yo digo, los yanquis están a punto de clausurar la Corte Interamericana, entonces yanqui tampoco está, pero sí es una imposición de la Corte Interamericana, ¿no? Eso lo podemos discutir. Bueno, que los yanquis no reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte. No reconocen la competencia de la Corte, exacto. Pero sí este tema de hablar de control de constitucionalidad o control de convencionalidad tiene todo que ver con qué entendemos que es la norma que nos va a servir para analizar a las otras normas del sistema. Si es la Constitución, la Convención o los dos juntos. La preferencia normativa en el principio pro persona nos lleva a separar este parámetro y entonces empezar a hablar de controles de constitucionalidad y controles de convencionalidad como si fueran dos cosas distintas, cuando en realidad creo que la tendencia debe ser entender que es un parámetro de regularidad conjunto y que ahora tenemos que empezar a entender el sistema mexicano en un diálogo directo, tanto como con la Constitución como con los tratados internacionales. ¿Sí? Bueno,
Esto, por eso les digo, esto solamente lo que quiero hacer es visibilizar algunos de los problemas. No es llegar a soluciones definitivas, sino que empecemos a ser conscientes. Porque creo que lo que sí tienen que hacer los tribunales es explicar, en esta argumentación material, explicar por qué están haciendo una opción o haciendo otra. ¿Por qué, si están utilizando la Constitución, no se están refiriendo también a la Convención Americana? Eso sí me parece que es una parte de la argumentación material muy importante en la construcción de una sentencia bien establecida. Porque si no, de verdad, la pobre Convención Americana es peor que fantasma. Aparece y desaparece en distintos lugares del sistema y no sabemos cuándo va a aparecer y cuándo va a desaparecer. Y eso pues no es un sistema que vaya generando una consistencia argumentativa para los ciudadanos, para que nosotros podamos entender por dónde va a venir el razonamiento de los tribunales. Ok. Bueno, aquí nada más les quería enseñar también este tema de la preferencia normativa, de las normas más protectoras o no. Este es el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también se refiere al derecho a asociarse. Pero dice, toda persona, no lo vamos a leer todo, pero toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse en ellos para la protección de sus derechos, de sus intereses. El ejercicio de este derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales en el ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ojo con la libertad sindical. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical a proteger el derecho a la sindicación. Si estábamos discutiendo este tema de la agrupación política, este artículo nos parece relevante. ¿Sí? O de plano el Pacto Internacional estaba pensando en sindicatos, no en organizaciones políticas. No, es un ejemplo, bueno, no un ejemplo, lo está complementando para que no quede duda que los sindicatos son parte de una asociación libre. Ok, entonces está haciendo un énfasis particular en los sindicatos. Pero sin dejar de lado a las otras asociaciones. Sin dejar de lado a las otras asociaciones, porque esta parte, esto es lo que sucede en derecho internacional. Aquí empieza diciendo, toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. Esta bellísima cosita se convierte en 5 opiniones consultivas, en 10 observaciones generales, en 8 casos, ¿no? Si ustedes ven el artículo 4 del derecho a la vida en la Convención Americana, empieza diciendo, todo el mundo tiene derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. Esta convención protege la vida como en general desde el momento de la concepción y ahí nos mandó todo el asunto. Los siguientes 6 incisos o las siguientes 6 fracciones son pena de muerte. Punto. De esa primera afirmación, de todo mundo tiene derecho a la vida, todo mundo tiene derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, ha salido toda la jurisprudencia del sistema interamericano, en parte sobre pena de muerte, porque lo conecta, sobre aborto, sobre uso legítimo de la fuerza del Estado, sobre condiciones de vida mínima, sobre la responsabilidad del Estado por fenómenos naturales o accidentales que parecerían no directamente atribuibles a la conducta del Estado. Todo eso de una frase que dice, nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Porque la construcción jurisprudencial que han hecho de arbitrariamente les alcanza para llegar a todos esos espacios. Y por eso, a eso se refiere la interpretación más amplia de los derechos. Y aquí entramos a 2 cosas que me parecen bien importantes. Cuando hablamos de la dimensión interpretativa del principio pro persona, ya no hablamos de normas, hablamos de contenido de los derechos. Y por eso, si me preguntan particularmente, a mí me parece que la parte más relevante del principio pro persona está en la dimensión interpretativa. Desde el derecho internacional, creo que esa es su visión central. Como les decía, porque el tema de la selección de normas en derecho internacional tiene una lógica radicalmente distinta.
la dimensión interpretativa es el día a día del derecho internacional. Ahí sí está la cancha del trabajo de todo el tiempo de los internacionalistas. Y aquí quiero que pensemos en dos propuestas que tienen algunos autores. Luis María Díez Picasso. Él habla de que todos los derechos tienen un núcleo de certeza, algo que sabemos que corresponde al derecho, y después un halo de incertidumbre, que puede o no puede. Lo que te diría al principio pro persona es, cuando estén interpretando, incluyan ese halo de incertidumbre. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. No se quede nada más en el núcleo de certeza, porque si se quedan en el núcleo de certeza, puede ser que su interpretación no esté alcanzando a ver algo que va a ser relevante para su caso, para determinar estos problemas de si le damos o no el registro a una agrupación. Aaron Barak, que de hecho me topé, que ya lo citaron en una sentencia de Sala Monterrey, en una nota al pie de página. Aaron Barak, que tiene, a mí me parece el mejor estudio de ponderación, un estudio completísimo de ponderación, que es un libro muy bueno que les recomiendo, habla de otros dos conceptos. Uno es el contenido normativo que delimita los alcances, que él habla de todas las posiciones, todos los bienes, todos los servicios, todo lo que idealmente podríamos reclamar, todo lo que potencialmente nos podría dar un derecho, todo lo que está inmerso en ese derecho potencialmente. Hay otros autores, por ejemplo, Julio Tolé le llamaría el deber ser del derecho, en este debate de la dimensión objetiva del derecho. Hay una dimensión que no se refiere ya a la posición particular de una persona reclamando una conducta específica, sino un deber ser, algo en donde está en abstracto. Alexi le llama sus tres abstracciones. Entonces, Aaron Barak habla del contenido del contenido normativo del derecho y lo diferencia del ámbito de protección. Que en el ámbito de protección lo que estamos viendo es una parte del derecho, pero ahora ya operando en un contexto específico, político, jurídico, en donde ya se incluyen sus limitaciones. Déjenme tratar de ponerles esto en una gráfica, a ver si es más fácil de graficarlo. Digamos que ese es un derecho en muy amplio, el derecho a la vida. Y aquí es en donde empezamos a perder las discusiones, porque si ustedes ven la discusión de aborto es que se viola el derecho a la vida. Y del otro lado está el derecho de las mujeres. Sí. Y era parte de lo que decía Memo ahorita en la discusión. El derecho de los pueblos indígenas. ¿Qué? ¿Qué del derecho de los pueblos indígenas estamos afectando? Ese grado de ir bajando, porque todos los derechos se van construyendo, a mí me los explicaban como un pie, ¿no? Todos los derechos tienen distintas partes. Todos los derechos tienen un contenido complejísimo. Y una de las cosas que tenemos que hacer vía interpretación y vía argumentación es ver en qué parte del derecho nos estamos situando. No hacer adecuadamente este ejercicio empieza tronando los casos. Y déjenme explicarles una decisión. Perdón, en este caso, por ejemplo, Memo decía, es que no estamos hablando de todos los derechos de los pueblos indígenas. Ni siquiera estamos hablando del derecho a autodeterminarse, que digamos que es esto. Estamos hablando del derecho a no ser discriminados, que es esta otra parte. Pero eso ya nos movió en donde vamos a discutir. Ya nos movió qué es lo que vamos a interpretar. Y nos planteó en un lugar específico del derecho. El derecho a la vida, yo les decía, el derecho a la vida puede ser que no te ejecuten sin que haya habido un debido proceso. Eso es muy distinto, un debido proceso ante una corte. Eso es muy distinto a decir el uso de la fuerza por parte de los servidores públicos debe de ser adecuado, para que no, debe ser proporcional y necesario para que no haya una ejecución extrajudicial. Las dos se van a entender ejecuciones extrajudiciales, pero la conducta que estamos analizando del Estado es radicalmente distinta. Otro caso que ahorita me trae particularmente preocupada, no que ver con los asuntos electorales, pero el IFAI acaba de determinar que Google debe de bajar una serie de ligas porque una persona dijo que eran unas ligas que se refieren a un reportaje periodístico, 3 reportajes de hecho, en donde se dice que esta persona estuvo involucrada en unos fraudes y un problema con el FOBAPROA y etcétera, que es la revista Fortuna. Y entonces esta persona dijo, ahí hay datos personales, porque es información que se refiere a mi persona. Y en el ejercicio de mis derechos, de los derechos que me da
la regulación de datos personales en posesión de terceros, quiero que se cancelen esos datos, lo que implica que Google baje esas ligas. Tenemos una discusión, que no se pueden imaginarle el tamaño de la discusión, de si datos personales es lo mismo o incluye vida privada, o si vida privada incluye datos personales. O sea, yo siento que estamos en un debate de qué es primero, el huevo o la gallina. No, en serio. O sea, datos personales es el derecho más amplio y tiene un núcleo de vida privada, que es lo que le da el contenido como derecho humano, o vida privada tiene una parte que se llama datos personales, pero tiene también otra parte que se llama honra y la percepción que tú mismo y terceros tienen de ti. Porque dependiendo si te pones en una o en otra, la persona tiene derecho a pedir la cancelación de los datos o no. O tiene más bien un derecho a acudir a un procedimiento de responsabilidad por afectación o por un problema de daño moral, y entonces tienes que probar que el contexto en el que se utilizó la información está dañando la imagen que tú o los terceros tienen de ti. Pero es muy distinto hablar. Hay un dato personal en posesión de un tercero, que aparte de Google, ¿qué posesión tiene de todo este asunto? Y quiero que lo cancelen, y ahí no tienes que probar ni en qué contexto se está utilizando, ni se te generó ningún daño, ni nada. Tú tienes un derecho a que se cancele un dato personal. Es completamente distinto, y de verdad seguimos sin decir en dónde estamos. Y hay una decisión del IFAI. Hay una decisión del IFAI basada en este criterio. Para mí, erraron el lugar desde donde discutieron el derecho. No es que no haya un derecho humano involucrado. No es que esta persona no pueda decir que esos artículos están dañando su derecho. La pregunta es ¿qué derecho? Y no nada más qué derecho, qué parte del derecho se está afectando. Y eso creo que era parte de lo que nos decía Memo, cuando decía hay que distinguir entre si se está afectando la libre autodeterminación o el derecho a no ser discriminado de los pueblos indígenas, porque nos lanza a lugares distintos de discusión. Esa fue la razón por la que el IFAI no entró en acción de inconstitucionalidad respecto de una parte, creo que la ley de telecomunicaciones, no sé, porque dijo es que nosotros no somos garantes del derecho a la intimidad, por eso no vamos a ejercer la acción. Y dices, bueno, pero eso que lo decida la Corte, ¿no? O sea, tú, como garante de los datos personales, ¿qué era esto de las llamadas salientes, y si tenían o no que llevar un registro, digamos, las autoridades? Y dijeron, no, es que eso es parte del derecho a la intimidad. No, y entonces nosotros no somos garantes. Por eso es tan importante ver cómo se van construyendo los derechos. Es esencial, porque aparte a una colega con la que discutíamos este caso del IFAI, yo le decía, el problema es que toda la relación, porque me decía, es que claro que se puede con un test de interés o de daño. Yo le decía, ¿pero qué daño? O sea, ¿cómo haces un test de daño? O sea, el test de daño en datos personales está planteado en el daño que te puede generar la revelación del dato, no el contexto en el que se utiliza una información. ¿No? Y aparte le decía, es que tú entiendes que lo que se está cuestionando al final es un ejercicio editorial de una revista. Y el tema del ejercicio editorial, la Suprema Corte nunca lo ha pensado en términos de datos. Lo ha pensado en términos de derecho a la honra y libertad de expresión. Entonces, el problema es que el IFAI, y encima, ya de remate, terminó citando una sentencia de la Corte Europea que dejen ustedes que la sentencia se quejó la mitad del mundo por la sentencia de la Corte Europea. La Corte Europea también está hablando desde honra. No está hablando desde datos personales, el del derecho al olvido. Sí. Agradecemos su compañía. Les invitamos para que no se pierdan la siguiente entrega de este curso sobre argumentación jurídica con visión de derechos humanos. Soy Paloma Orona. Esto fue Conócete, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, reconoció que es necesario potencializar el ejercicio de su autonomía o autogobierno, para garantizar el derecho de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como al desarrollo pleno de su cultura,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se deben evitar restricciones a su autogobierno que incidan desproporcionadamente en su autonomía. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Pleno del Tribunal Electoral determinó que todo órgano jurisdiccional, federal o local, en el ámbito de sus atribuciones, debe garantizar el acceso a la impartición de justicia para maximizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que en aquellos casos donde en la normativa electoral local no prevea una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente deberá implementar un medio sencillo y acorde al caso. Así, además de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el Tribunal Electoral fortalece el federalismo judicial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecieron las reglas de transición del modelo de comunicación político-electoral para garantizar la aplicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con ello se avaló que el derecho de los partidos a acceder a tiempos de radio y televisión se debía ejercer en mensajes de 30 segundos cada uno y las fracciones sobrantes correspondían al Instituto Nacional Electoral para sus campañas institucionales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Pleno de la Sala Superior ratificó el criterio sustentado por la Sala Regional Distrito Federal, que consideró que el contenido de las anotaciones marginales de las actas de nacimiento debe ser tomado en cuenta para efectos de la expedición de una credencial de elector. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.